Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde sea que estén y cuando sea que están viendo este vídeo. Bienvenidos a PRT Español, donde hacemos ¿qué? Leemos la Biblia en todos los vídeos, ¿verdad? Una cosa súper simple, pero increíblemente poderosa que podemos hacer todos los días para siempre alimentar a nuestro espíritu, a nuestro ser, para también refrescar a nuestra mente, para poner cosas buenas en nuestra mente y estar meditando en cosas buenas, ¿no? Y también poder alimentar a nuestro corazón con la palabra y la esperanza que solamente viene de la palabra de Dios, ¿verdad? Mi nombre es Karin, estoy tan contenta que regresaste, o si es tu primera vez, bienvenido, bienvenida. Estamos leyendo el segundo libro de Crónicas. Hoy vamos a leer los capítulos 26, 27, 28. 3 capítulos. Y continuamos con el drama de los reyes. El drama de los reyes. El video pasado leímos de 3 reyes que comenzaron bien y terminaron no tan bien. Algunos horriblemente. ¿Por qué? Porque se olvidaron. El último, uno de ellos, se quedó orgullosísimo porque algo pasó, ganó algo que Dios le había ayudado y comenzó con todo eso. Mira. Entonces, si no viste, vete a ver, porque es súper interesante. Pero hoy vamos a continuar leyendo lo que pasó después del rey Amasías. ¿Ok? Vamos a leer los 3 capítulos que dice. ¿Estás listo? ¿Lista? Vamos a orar. Querido Dios, aquí estamos para aprender más de ti, para hacernos recordar de nuevo de tu fidelidad. Cuando vemos todas estas historias de estas personas que se olvidaban y tú tan pacientemente todavía queriendo hacerles recordar que sigan a tus andamientos, que tú quieres bendecirles, que todo va a prosperar si ellos siguen a tu mandamiento y solamente te adoran a ti. Veo tanto amor en eso. Ayuda a que nosotros nunca nos olvidemos también. Espíritu Santo, estás bienvenido a darnos sabiduría y entendimiento de corazón para poder entender lo que vamos a leer de una manera diferente, una manera más profunda que podemos aplicar a nuestro día a día. Te amamos con todo corazón y lo pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hay que comenzar entonces con capítulo 26 de segundo libro de Crónicas, ¿ok? Reinado de Usías o Azarías. Era su nombre completo, era Azarías, creo, pero la llamaban de Usías. Entonces, el pueblo de Judá tomó a Usías de 16 años y lo proclamó rey en lugar de Amasías, su padre. Él edificó Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando empezó a reinar y reinó 52 años. ¡Wow! Reinó bastante tiempo, ¿ah? 52 años, comenzó a los 16 años. ¿Qué? En Jerusalén. Su madre fue Jecolías de Jerusalén. Versículo 4. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, como Amasías su padre. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, que lo instruía en la reverencia hacia Dios. En esos días en que buscó al Señor, Él los prosperó. Mira, en esos días que buscó al Señor, Él lo prosperó. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros buscamos al Señor cuando necesitamos algo. Y apenas Dios nos prospera, nos olvidamos. Entonces, por eso Él dice así del rey. En los días que Él buscó al Señor, Él los prosperó. Versículo 6. Salió y peleó contra los filisteos y rompió la muralla de Gat, la de Jabnia y la de Asdod, y edificó ciudades en Asdod, en la tierra de los filisteos. Dios lo ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbal y contra los amonitas. Versículo 8. Los amonitas le dieron tributo a Usías y su fama llegó hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Además, Usías edificó torres en Jerusalén, junto a la puerta de ángulo, junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó.
También edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo mucho ganado. Así en los valles como en las vegas y viñas y labranzas, en los montes y en los llanos fértiles, porque era amante de la agricultura. Entonces, Uzías le gustaba la agricultura. Pues voy a poner aquí para recordarme cuando lo leo más tarde. Ok. Amante de la agricultura, versículo 11. Uzías tuvo también un ejército de guerreros que salían a la guerra en divisiones, conforme a la lista hecha por Jeiel, escriba, Maasías, gobernador, y Ananías, uno de los príncipes del rey. El número de los jefes de la familia, valientes y esforzados, 2,600. Bajo su mano estaba el ejército de guerreros poderosos y fuertes, 307,500. Wow. Para ayudar al rey contra los enemigos. Uzías preparó para todo el ejército escudos y lanzas, y yelmos y corazas, arcos y ondas para lanzar piedras. Hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Mira, tenía ingeniero, yo soy ingeniera. Entonces tenía ingenieros en esa época, que colocó en las torres y baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta llegar a ser poderoso. El orgullo de Uzías, versículo 16. Pero después que Uzías se fortaleció, su orgullo lo llevó a la ruina. ¿Por qué? Se rebeló contra el Señor su Dios y entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Te recuerdas de la historia? Lo que pasó. Dramático. Versículo 17. Pero tras él entró el sacerdote Azarías con 80 sacerdotes del Señor de los valientes. Se opusieron al rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has pecado y eso no te dará honra ante Dios el Señor. Y Uzías, que tenía un incensario en la mano, estaba con su incensario, para ofrecer incienso, se airó. Y cuando estaba por expresar su ira contra los sacerdotes, le brotó lepra en la frente ante los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Mira, eso es un poquito diferente, porque la otra historia nos decía, bueno, él se quedó con ira, se quedó enojado, y cuando comenzó a venir la lepra, ¿no? Pero aquí dice que, y cuando estaba por expresar, entonces ni siquiera le dio tiempo de comenzar a gritar a la gente, le brotó lepra en la frente ante los sacerdotes en la casa del Señor junto al altar del incienso. Versículo 20. Cuando el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes vieron la lepra en su frente, lo hicieron salir a prisa. Y él mismo se apresuró a salir. Ahí le entró. Y él mismo se apresuró a salir porque el Señor lo había herido. Y el rey Uzías quedó leproso hasta su muerte. Habitó en una casa aparte, excluido de la casa del Señor. Su hijo Jotam se encargó de la casa real y de gobernar al pueblo. Los demás hechos de Uzías, primeros y últimos, los escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Uzías murió, lo sepultaron en un campo cerca de la sepultura de los reyes por haber sido leproso, y en su lugar reinó su hijo Jotam. Wow, ¿verdad? El rey que su orgullo le dio lepra por causa de su orgullo. Eso de aquí tiene mucho a ver, familia, mucho a ver con gente que se queda muy familiarizada con las cosas de Dios. Uno no puede decir como que, ay, no, es que yo puedo hacer eso, yo puedo hacer eso. Mira,
Es muy importante que uno sepa, si Dios te dice que debes hacer esto, quédate haciendo eso solamente. No comiences a pensar, bueno, ya que hago esto, también yo quiero hacer esto y quiero hacer esto, quiero hacer el otro también. Eso es orgullo, ¿entiende? A menos que Dios te diga que hagas algo, especialmente cuando viene cosas de Dios, como en la casa de Dios, en la iglesia, cómo vas a servir a la gente. No vayas pensando, por ejemplo, yo canto en el equipo de Loor, ¿no? ¿Se dice Loor? Worship Team, en el equipo de Loor, cantando, ¿no? Y si a mí me dice que yo digo, ay, yo también quiero predicar. ¿Por qué? Yo puedo predicar, yo leo la Biblia todos los días en mi vídeo. Yo puedo predicar. Imagina, eso no es de Dios, eso es orgullo. ¿Por qué? Dios me dio a mí, me dijo que yo lea esta Biblia y que yo cante ayudando al equipo de Loor en la iglesia. Entonces uno se humilla y se hace solamente exactamente lo que Dios te dice que hagas, ¿entiendes? Lo demás es para que Dios sepa. Uno tiene que ser humilde para hacer lo que Dios nos está diciendo. Pero él se quedó orgulloso y dijo, bueno, yo soy el rey, yo puedo hacer lo que quiero. Yo quiero irme entonces a hacer los incensios. Lo que pasó, se quedó leproso. Ok, capítulo 27. Jotán reina en Judá. De 25 años era Jotán cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. Su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Hizo lo recto ante el Señor, igual que Usías su padre, pero no entró en el santuario del Señor. Sin embargo, el pueblo seguía corrompiéndose. Edificó la puerta mayor de la casa del Señor y edificó mucho sobre el muro de la fortaleza. Además, edificó ciudades en la montaña de Judá y construyó fortalezas y torres en los bosques. También tuvo guerra con el rey de Amón, a quien venció. Y los amonitas le dieron ese año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada. Lo mismo le dieron en el segundo y tercer año. Así, Jotán llegó a ser poderoso porque se afirmó en el camino de su Señor. Mira, Jotán llegó a ser poderoso porque se afirmó en el camino del Señor su Dios. Los demás hechos de Jotán, sus guerras y sus caminos, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Cuando empezó a reinar tenía 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. Jotán durmió con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David. Reinó en su lugar su hijo Acaz. Capítulo 28. Mal reinado de Acaz. Ups. De 20 años era Acaz cuando empezó a reinar. Y reinó 16 años en Jerusalén, pero no hizo lo recto ante el Señor como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel. Además hizo imágenes de fundición de los Baales. También quemó incienso en el valle de Hirón y quemó a sus hijos por fuego, conforme a la abominación de las naciones que el Señor había echado ante Israel. Quemó a sus hijos por fuego. Versículo 4. Acaz sacrificó y quemó incienso en los altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Por eso el Señor su Dios lo entregó en manos de los sirios, que los derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros, que llevaron a Damasco. Acaz fue también entregado en manos del rey de Israel, que lo batió con gran mortandad. Versículo 6. ¿Por qué Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día a 120,000 hombres valientes? Porque había dejado al Señor, el Dios de sus padres. Y Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Masías, hijo del rey, a Asricam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. Los israelitas se llevaron 200,000 cautivos de sus hermanos, mujeres, muchachos y muchachas. Además, le tomaron un gran despojo que llevaron a Samaria. Versículo 9.
Había entonces allí un profeta del Señor llamado Obed, que salió al encuentro del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo: el Señor Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis muerto con ira, que llegó hasta el cielo. Ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén por siervos y siervas. Pero vosotros mismos ¿no habéis cometido también delitos contra el Señor vuestro Dios? Versículo 11. Oídme ahora, devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque el enojo del Señor pesa sobre vosotros. Entonces se levantaron algunos jefes de Efraín: Azarías, hijo de Joanán; Berequías, hijo de Mesilemot; Ezequías, hijo de Salum; y Amasa, hijo de Adlaí, contra los que venían de la guerra. Y les dijeron: no traigas aquí esos prisioneros, porque el pecado contra el Señor será sobre nosotros. Vosotros tratáis de aumentar nuestro pecado y nuestra culpa. Nuestra culpa ya es grande y el furor del enojo de Dios está sobre Israel. Versículo 14. Entonces el ejército dejó a los cautivos y el botín ante los príncipes y ante toda la multitud. Los varones nombrados tomaron a los cautivos, vistieron del despojo a los que estaban desnudos, los calzaron y les dieron de comer y beber. Los ungieron, condujeron en asnos a los débiles y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. Versículo 16. En este tiempo el rey Acaz pidió a los reyes de Asiria que lo ayudasen, porque los edomitas habían vuelto y herido a los de Judá y habían llevado cautivos. También los filisteos se habían derramado por las ciudades de la llanura, por el sur de Judá, y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot y Soco con sus aldeas, Timna con sus aldeas y Gimzo con sus aldeas, y habitaron en ellas. Versículo 19. Porque el Señor había humillado a Judá, porque Acaz, rey de Israel, promovía la maldad. Él promovía la maldad en Judá y se había rebelado grandemente contra el Señor. Versículo 20. Vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. Y aunque Acaz despojó la casa del Señor, la casa real y la de los príncipes para dar al rey de los asirios, de nada le valió. Además, aún en el tiempo de su angustia, el rey Acaz añadió mayor pecado contra el Señor, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que los habían derrotado. Dijo: ya que los dioses de Siria les ayudan, yo también sacrificaré a ellos para que me ayuden. Entonces él ni siquiera pedía ayuda a Dios. Iba de Dios a Dios, en dioses. Pero ellos fueron a la causa de su ruina y la de todo Israel. Versículo 24. Además, Acaz quebró los utensilios de la casa de Dios, cerró las puertas del templo y levantó altares en todos los rincones de Jerusalén. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a otros dioses y provocó el enojo del Señor, Dios de sus padres. Los demás hechos de Acaz, sus caminos primeros y últimos, están escritos en el libro de los reyes de Judá e Israel. Durmió Acaz con sus padres y los sepultaron en Jerusalén, pero no en el sepulcro de los reyes de Israel. Y en su lugar reinó su hijo Ezequías. Wow, Te voy a decir que orgullo es una cosa increíble, familia. Primeramente, mira, el reino de Usías, él hizo bien. Se fue todo bien. El reino de Usías, pero también, boom, orgullo.
se queda leproso. Jotán comienza y él hace lo recto. Y fue súper poderoso. ¿Por qué? Porque él siempre, ¿qué decía? Porque se afirmó en el camino de Dios. Y después su hijo viene y Acaz hace lo que quiera. Estaba siguiendo las otras naciones. Siria, los dioses de Siria, de Damasco, los israelitas, cualquier cosa. Él buscaba a toda la gente, pero no buscaba a Dios. Entonces, por eso, ¿qué pasó? Problemas y problemas y problemas, cautivos, saqueos, un montón de problemas solamente tuvo el reino entero, el tiempo entero que él era rey, ¿verdad? Vamos a orar. Querido Dios, te amamos con todo corazón. Ayúdanos a nunca olvidar de ti. Ayúdanos, querido Dios, a siempre estar afirmado, quedar afirmado en ti. No importa si estamos prosperando o no prosperando, no importa, que siempre estemos afirmados a ti. Y especialmente cuando tú nos prosperes, que nunca nos olvidemos de dónde vino esa prosperidad y para qué. Para poder bendecir a tu gente. Ayúdanos, danos sabiduría, siempre supernaturalmente, ayúdanos que nos recordemos siempre de eso y quedar humildes adelante de ti. Te amamos con todo corazón. Esto es mi petición en el nombre de Jesús. Amén. Ok, familia, gracias por leer conmigo de nuevo. Continuaremos en Crónicas. Mira, ¿cuánto más nos falta? Estamos casi por terminar Crónicas. Ya estamos en el capítulo 28. Yo creo que hay unos 2 o 3 vídeos más y ya terminamos el segundo libro de Crónicas. Y después de eso, ¿qué viene? ¿Qué viene después de Crónicas? Esdras. Sí, los profetas, Esdras, Nehemías. Me encantan esas historias. Y después Esther. Ok. Vamos a continuar con la Biblia, ¿verdad? Mira, que Dios te bendiga y te veo en el próximo video.